siempre es importante la comunicación. Cuando comunicas el objetivo de lo que estás haciendo, ahí ya cambia. Cómo la otra persona te va a entender, cómo va a captar lo que tú le vas a decir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Bitácora 23 de Axioma. Mi nombre es Gerardo Lira Lerma y soy coordinador de seguridad, higiene y medio ambiente en el proyecto Gran Acuario Mazatlán, Mar de Cortés. Pues como responsable de la seguridad, la higiene y del medio ambiente en ese proyecto, pues nos enfrentamos en un principio con cómo llegar a salir libres de un accidente o de algún daño ambiental en ese proyecto tan grande. Y todo comienza con cómo se formula un modelo de gestión de seguridad para un proyecto tan diferente, ¿no? Podemos tener experiencia en la industria, podemos tener experiencia en construir casas habitación, pero sí es muy diferente la magnitud de un proyecto, que es fue un proyecto muy grande, y también el tipo de proyecto, ¿no? Es un proyecto de ende turística, también para con la conservación de animales, y una de las características más importantes que tiene este proyecto es que se encuentra en el perímetro de una laguna costera que se llama Laguna El Camarón, aquí en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y nuestro objetivo principal en cuestiones de medio ambiente fue garantizar que el ecosistema que teníamos alrededor sufriera el impacto mínimo posible. Para eso, nosotros gestionamos adecuadamente los residuos, también creamos políticas dentro del proyecto, las cuales nos ayudaron a crear un estándar para que todos los contratistas y el desarrollador y nosotros mismos como supervisión pudiéramos lograr este objetivo. Vamos a comenzar primero con la parte de seguridad industrial. Esta es una parte muy importante debido a que en México no es muy común en esta región del país, en la parte norte, noreste. No tenemos, no somos una región industrial, no somos una región de tanta actividad laboral como lo puede ser el centro del país o el sur del país. Sin embargo, uno de los principales retos al que nos enfrentamos fue que existió este tipo de resistencia al cambio con respecto a la aplicación estricta de la normatividad en materia de seguridad industrial. Tanto normatividad mexicana como en el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tanto como otras normas de ende internacional como las OSHAs. Algo que nos orgullece presentar en este capítulo es el modelo de gestión de la seguridad o cómo nosotros ejecutamos una metodología para poder lograr un proyecto con una magnitud enorme de más de 400 personas al mismo tiempo trabajando y que aún así lográramos salir con 0 accidentes graves y 0 fatalidades. Es primordial que la gente sepa cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones dentro del ámbito laboral. El trabajo más difícil de un coordinador de seguridad es cuando sabes que tienes que defender tanto a la empresa como al trabajador. Nosotros somos un tipo de árbitro en el que buscamos proteger los derechos del trabajador, pero también protegemos protegemos los intereses de las empresas. ¿Cómo hacemos esto? Pues buscamos mantener el equilibrio y gestionamos recursos para los trabajadores, en el caso del equipo de protección personal, áreas seguras, que tengan comedor, que tengan higiene dentro de sus áreas de trabajo, que se respeten sus horarios de sus jornadas laborales, pero también buscamos que el trabajador se apegue a lo que por escrito ya debe de estar. Nuestro modelo de seguridad se basa en 5 pasos. Es un modelo de seguridad donde se priorizan los riesgos y se evalúan los peligros, ¿no? Se identifican los peligros y se evalúan los riesgos. Este método nos ayuda a identificar peligros que pues son inherentes a las cosas. En todos los proyectos vamos a tener una cantidad indefinida de peligros de los cuales muchas veces no vamos a poder prescindir de ellos y tenemos que trabajar a pesar de ello. Para eso es necesario evaluar qué tan probable es que ese peligro le haga daño a una persona o que se haga efectivo para la integridad de una persona, ¿no? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de un trabajo en alturas. Para un proyecto que quieres construir
donde hay 30 niveles, es imposible que elimines el peligro del trabajo en alturas o el peligro de una caída. Ese peligro siempre va a existir. La diferencia es cuando tú reduces al mínimo, esa probabilidad de que una persona sufra un accidente por estar expuesta a ese peligro, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es identificar si se puede eliminar este peligro o no. Una vez que definimos si este peligro no se puede identificar, pues se pueden sustituir como segundo paso alguna de las características de los elementos que conforman este peligro para poder reducir su riesgo. Si en dado caso de que no se pueda sustituir, se pueden implementar controles. Tenemos el control de ingeniería, que es cuando utilizamos nuestro ingenio o los conocimientos adquiridos durante nuestros estudios académicos para poder aislar el peligro de las personas y evitar que este peligro le haga daño a una persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los trabajos en altura, podemos poner andamios, podemos poner tapiales, podemos poner líneas verticales, líneas horizontales, una serie de elementos que van a hacer que nuestros trabajadores o las personas que trabajan con nosotros dentro de los proyectos no se expongan a riesgos o a los peligros que existen dentro de sus actividades diarias. También cuando el peligro es más grande y no podemos reducir al mínimo la probabilidad del efecto de estos peligros y donde la ingeniería ya no es suficiente para para reducir al máximo este peligro, lo que podemos hacer también es llevar controles administrativos. ¿Qué es el control administrativo? Es básicamente, o lo que yo aprendí en este proyecto es que cuando tú tienes en papel, si tú tienes en papel un estándar, si tú tienes en papel un procedimiento, un manual, un control que te diga un estándar que te diga cómo hacer exactamente las cosas, y sin salirte de ese estándar, puedes verificar en terreno físico o en campo, puedes verificar que lo que esté haciendo tu trabajador también esté dentro de ese estándar, ¿no? Cuando tú estandarizas los procesos es más fácil manejar y controlar la cuestión de seguridad y sobre todo cuidar que tus trabajadores pues no sufran accidentes. Como quinto paso, después del control administrativo, y siempre es algo que aprendimos aquí en este proyecto y que quiero compartirles, nunca pongamos al equipo de protección personal como nuestra primera opción. Que nuestra primera opción sea eliminar los peligros y si no podemos irnos hasta el final, hasta utilizar el equipo de protección personal, pero no debe de ser nuestra primera opción y generalmente es un error que siempre cometemos los supervisores, de que hay una persona trabajando cerca de un borde, ok, ponle un arnés. Ahí hay que preguntarnos, ¿es necesario que esta persona esté trabajando en un borde? ¿Es necesario que trabaje en un borde en un día lluvioso con más de 32 kilómetros por hora en rachas de viento, en una tormenta? O sea, la idea es que siempre nuestra primera opción sea eliminar los peligros para proteger a nuestro personal. La mayoría de los contratistas pues no están acostumbrados a trabajar bajo este criterio de cero tolerancia o bajo un criterio estricto para la aplicación de estas normas. Y yo creo que fue en este proyecto uno de los principales retos al que nos enfrentamos, puesto que crear la cultura dentro de las personas, crear el hábito de la seguridad dentro de las personas, creo que fue un reto bastante interesante. ¿Cómo lo logramos? Nosotros siempre durante el desarrollo de nuestra participación en Gran Acuario Mazatlán, tuvimos en mente que la prioridad sí era construir un acuario para las especies, para los visitantes, pero siempre tuvimos presente que realizamos proyectos para la gente, pero trabajamos también con gente, con seres humanos. Entonces, partiendo desde ahí, nuestra prioridad a la par de la construcción de un acuario de esa magnitud fue precisamente cuidar a estas personas que estábamos trabajando en pro de un proyecto en común, ¿no? Nada podría estar por encima de la integridad de las personas y tampoco
podríamos dejar de lado esa parte, puesto que a las personas siempre las espera alguien en casa. Otro de los grandes retos a los que nos enfrentamos en Acuario Mazatlán fue pues la pandemia. Nadie se esperaba que surgiera esta pandemia a nivel global y que nos afectara de manera local, tanto en la cuestión del personal, en la cuestión de los materiales que no llegaban, los materiales que eran importados, otras actividades que fueron clausuradas, como el transporte, y en fin, muchas otras. Obtuvimos las consecuencias indirectas de esta pandemia, a pesar de que en un periodo muy corto la construcción se volvió una actividad esencial en el país, ¿no? Eso fue regulado a nivel legislativo, pero sí sufrimos de manera indirecta todos los bloqueos que hubo por otra parte, ¿no? Afortunadamente, tanto el desarrollador como los contratistas y Axioma mismo tuvimos la fortuna de trabajar en equipo y poder superar esta pandemia, que pues nadie tenía experiencia de cómo trabajar en una pandemia. Simplemente por criterio y siguiendo los lineamientos que la Secretaría de Salud pues nos indicaba, establecimos protocolos, cercos sanitarios, lavado de manos, el contacto, cuidar la sana distancia, el uso de cubrebocas obligatorio. Una de las maniobras más difíciles a las que nos enfrentamos en la construcción del acuario fue precisamente la instalación de acrílicos. Eran piezas enormes, piezas que pesaban más de 2 toneladas cada una, y esas piezas se tenían que mover dentro de un edificio ya construido para poderlos ensamblar. Tenemos la experiencia de evaluar y comparar. Desafortunadamente, pues tendemos a hacer ese tipo de comparaciones a veces, y muchas veces el hecho de ser mexicanos nos apachurra o nos hace sentir menos, pero en mi experiencia y lo que yo viví en Acuario Mazatlán, que fue un proyecto en donde tuvimos mano de obra de Turquía, de Dinamarca, mano de obra japonesa también, hubo compañeros que venían de Colombia. Nos pudimos dar cuenta que pues efectivamente los mexicanos eran los que más se adaptaban rápidamente a las exigencias del proyecto, ¿no? Y de las maniobras sobre todo. Por ejemplo, en el caso también la barrera del lenguaje fue un factor muy importante, pero no definitivo, porque pues hay maneras de comunicar, y siempre se les comunicó a todos los contratistas extranjeros que atendieran las indicaciones de seguridad, no más que nada. Pero pues en mi experiencia puedo decir que la mano de obra mexicana, sobre todo la que vino y participó en este gran proyecto, me dejó muy buen sabor de boca. Todas las personas de cualquier puesto, de cualquier nivel de jerarquía, estuvieron muy comprometidos con la seguridad y aceptaron y adoptaron la cultura de seguridad que se formó dentro del acuario. Un factor definitivo para que esto se diera es el compromiso de los contratistas y el compromiso del desarrollador, y me refiero a las cabezas de las empresas que conformaron estos sectores dentro del proyecto, porque sin ellos no baja la directriz, no baja la indicación hacia los niveles más abajo, ¿no? Entonces, por eso es importante que en un proyecto siempre, cuando hagan un concurso para atraer proveedores, siempre hay que explicarles que una de las prioridades es esa, ¿no? Que sientan el compromiso de cuidar a su gente y pues de atender las indicaciones que van a tener en su proyecto, pues en cada caso, ¿no? Desde un inicio, pues nosotros participamos en este gran proyecto en el mes de septiembre. Apenas estábamos en terracerías. Yo ingresé un poco tarde, pues ya estaba conformado el equipo, nada más faltaba yo. Entonces, tuvimos que coordinarnos con el desarrollador, porque si ciertamente el desarrollador tenía la responsabilidad de ejecutar la gestión de la seguridad, nosotros dimos la pauta, puesto que nosotros teníamos la parte de la supervisión. Entonces nosotros hacíamos oficios, le enviábamos información al desarrollador para hacer las recomendaciones y sugerencias,
para que pues todo saliera de manera sana, ¿no? Que no hubiera accidentes. Tuvimos al principio cierta parte de resistencia por este factor tan importante que es la cultura, pero como lo mencioné anteriormente, sí tuvimos el apoyo tanto del gobierno como de los inversionistas privados y del desarrollador mismo, que siempre tuvieron claro la importancia de cuidar a las personas con una buena gestión de la seguridad dentro del proyecto. Este proyecto del Gran Acuario Mazatlán fue muy interesante y tuvo muchos retos a nivel ambiental. En la parte ambiental, pues tuvimos que adaptarnos a lo que las condiciones del proyecto nos exigía. El proyecto se encuentra en una zona turística, se encuentra en una zona donde hay influencia de un lago natural o laguna costera, y esta laguna pues es emblemática aquí en Mazatlán, ¿no? Se llama Laguna El Camarón, y es emblemática, tiene especies que son endémicas de aquí de Mazatlán, es un sitio de anidación para especies migratorias, las cuales ese tipo de elementos nos dieron la pauta a nosotros para ser extremadamente estrictos en la parte del cuidado del medio ambiente. De la mano del desarrollador, implementamos jornadas de limpieza de las lagunas, implementamos manuales de gestión de residuos sólidos urbanos, de residuos de manejo especial y de residuos peligrosos. En esta última parte de residuos peligrosos, tuvimos que confinarlos de manera especial y todos los contratistas que estaban pues en el proyecto se comprometieron en esta parte, y para nosotros puedo decir que nos facilitaron mucho el proceso. El compromiso de estos contratistas que estuvieron involucrados en el proyecto nos ayudó mucho a lograr el objetivo de impactar al mínimo el ecosistema que rodea al Gran Acuario Mazatlán. Uno de los desafíos más importantes al cual nos enfrentamos en el Gran Acuario Mazatlán fue que, debido a la cercanía que tenía con el Cuerpo de Agua Federal, la Laguna Costera del Camarón, fuimos un proyecto muy observado, y las miradas de las personas, de los observadores ambientales de la zona, pues estuvieron muy al pendiente de cómo se ejecutaba el proyecto, ¿no? Cuidando sobre todo la parte ambiental con respecto a la laguna. Para esto yo les aconsejo mucho que, si ustedes están ejecutando un proyecto y tienen sus manuales, tienen sus métodos ya establecidos para gestionar correctamente el medio ambiente, es importante que se acerquen a las autoridades y los inviten a participar en sus proyectos, comunicándoles de qué manera ustedes están asegurando la correcta gestión ambiental de sus proyectos. Yo creo que es un aspecto, disculpen si hay ruido, pero estamos en obra, entonces a veces van a escuchar un tipo de ruidos de maquinaria que está pasando. Pero bueno, les comentaba que hay cierto miedo de que va a venir tal dependencia, o va a venir tal supervisión del municipio, o de índole estatal o federal. Yo considero que es importante, y sí es muy importante, siempre mantenernos al margen de la legalidad. Existen proyectos en los que a veces se desarrollan a base de relaciones de una persona con alguien que está en una dependencia. Entonces, sí, las relaciones son muy buenas, pero esas relaciones también caducan. Y lo importante es que siempre nos mantengamos al margen de lo que es legalmente correcto. Entonces, creo que en Axioma uno de los valores más importantes de esta compañía es eso, ¿no? Siempre manejarnos con ética y siempre cumplir con lo que está legalmente en nuestra responsabilidad. Lo que hicimos nosotros fue invitar a esas autoridades que echaran una vuelta al proyecto cuando ellos pudieran hacerlo, y siempre estábamos preparados en todo momento para una auditoría, debido a que siempre se cumplieron los protocolos
que nos ayudaban a gestionar el medio ambiente en el proyecto. Este proyecto fue construido en un espacio que naturalmente pues, es muy apreciado por los mazatlecos, por la población que vive aquí. No obstante, pues siempre se debe tener esta convicción, ¿no?, de cuidar al medio ambiente. Y lo que hicimos en la parte inicial del proyecto y durante todo el proceso constructivo, pues nos enfrentamos a que salían especies que habitaban ahí, ¿no? En este caso fueron reptiles, fueron serpientes, tortugas, pelícanos, mapaches, tlacuaches, aves de diferentes tipos, y nos dimos a la tarea de pues, reubicarlas o capturarlas si interferían en algún proceso constructivo. Pues lo que hacíamos era capturarlos y liberarlos en otra zona contigua o llamar a las autoridades que se hacían a cargo de estas especies, ¿no? Porque sí, es un espacio para la conservación, pero yo creo que fue muy atinado el conservar a las especies que ya existían ahí, ¿no? Entonces se logró reubicar a todas esas especies e impactar al mínimo el predio donde se construyó el acuario. Y aquí viene una parte fundamental que yo creo que les va a servir mucho para quienes se enfrenten con este tipo de retos en el futuro o que actualmente estén empezando un proyecto o queriendo gestionar la seguridad dentro de un proyecto. Siempre es importante la comunicación. Cuando comunicas el objetivo de lo que estás haciendo, ahí ya cambia cómo la otra persona te va a entender, cómo va a captar lo que tú le vas a decir. Cuando toques las fibras más sensibles o, como quien dice, donde le duele a la persona, es cuando esa persona va a reaccionar y va a actuar conforme a lo que tú le estás aconsejando que haga. En mi caso, yo siempre, cuando veía un acto inseguro, una condición insegura, cuando veía actitudes que no correspondían a las que se necesitaban en ese momento para el proyecto, para la ejecución de un trabajo en específico, pues siempre se les comentaba a las personas que acuarios o cualquier otro proyecto hay muchos acuarios y no vale la pena que te arriesgues físicamente, que arriesgues tu integridad para poder cumplir con un trabajo que cualquier persona puede hacer o que fácilmente te pueden sustituir por otra persona. Entonces, cuando tocas ese momento, cuando tocas esa sensibilidad de las personas y les haces entender que lo que tú estás haciendo es para cuidar no nada más a esa persona, sino también a los suyos, ellos entienden y es más fácil desarrollar el tema de la seguridad, la higiene y sobre todo el medio ambiente en un proyecto. Otro consejo muy importante que puedo darles en cuestión de en materia de seguridad industrial en la construcción es que siempre mantengan todo documentado, ¿sí? La documentación de los hechos, la documentación de lo que pasa alrededor de tu proyecto es muy importante porque siempre de esa información se pueden obtener datos que se pueden transformar en un indicador. Entonces, se debe de encontrar la manera de medir lo que se está haciendo para poderlo controlar. De otra manera es imposible llegar con éxito al final de un proyecto, y cuando digo con éxito me refiero a 0 fatalidades o 0 accidentes graves, ¿no? Accidentes que pueden dejar a una persona con incapacidad temporal o definitiva. Uno de los aprendizajes más importantes o que puedo yo considerar como más importantes en mi carrera, que me ha dejado trabajar en el proyecto de Gran Acuario Mazatlán, pues fue lograr la cultura de seguridad dentro de las personas. Yo creo que muchas veces nos podemos enfrentar a diferentes tipos de proyecto, diferentes tamaños de proyecto, pero en todos estamos trabajando con personas y creo que lo importante es que nos cuidemos nosotros, cuidemos a la gente que trabaja con nosotros y cuidemos a la gente que depende de nosotros. Entonces, siempre es importante, siempre es básico y primordial contar con seguridad industrial, contar con higiene dentro de un centro de trabajo y también, no menos importante, cuidar la salud ambiental del ecosistema para lograr impactar lo menos posible donde vas a ejecutar tu proyecto.
Creo que es una manera de contribuirle a la sociedad, de contribuir a esta cultura laboral que en México tiene potencial para desarrollarse, y creo que en Axioma podemos ser punta de lanza en la inclusión de este tipo de políticas sociales para los trabajadores de la construcción de cualquier rango. Antes de finalizar, me gustaría agradecer a Axioma por haberme invitado a este gran proyecto, el Gran Acuario Mazatlán, y también por haberme invitado a estar con ustedes aquí en un episodio más de Bitácora 23. Denle like, suscríbanse a las redes de Axioma, compartan principalmente, y nos vemos en un episodio más de Bitácora 23 de Axioma.